Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿Qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿Qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Dentro de un tiempo ya no me verán, y dentro de otro tiempo me volverán a ver. Entonces los discípulos se preguntaban entre ellos: ¿qué significa esto que nos dice el Señor? Y el Señor, aunque no le hicieron la pregunta directamente a él y sabía el pensamiento de cada uno de sus amigos, le dice: yo me voy al Padre. Jesús se dio cuenta que le querían preguntar, y entonces les pregunta: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Cuando el Señor se refiere al mundo de los que no lo siguieron a Jesús. Se refieren al mundo pagano o que tenían otros dioses y que estaban íntimamente ligados con el consumismo, con la apetencia del dinero, con tener más para ser más poderoso. Y justamente son los que cuando dice el mundo en cambio se alegrará, ellos son los que se van a alegrar, porque en realidad Jesús pasó a ser como una persona molesta para ellos, porque venía a romper las formas tradicionales de vida. Jesús se proclama rey de los judíos y resulta que ellos tenían otra visión muy distinta de lo que era un reinado. El reinado siempre estaba vinculado con el poder, con las fuerzas armadas, con el dinero acumulado, con gobernar despiadadamente a los pueblos que estaban sometidos bajo su reinado. Y Jesús nos enseña un montón de cosas, como el símbolo y el signo de lavar los pies a sus apóstoles. Quien quiera servirme, que se haga el más humilde. Quien quiera ser rey, que se haga el más humilde y le lave los pies a los hermanos. Hagan esto entre ustedes, decía el Señor. Con otras palabras un poquito más prolijas, digamos, ¿no? Y Jesús se adelanta y les manifiesta de alguna manera que por un tiempo, en su ausencia, a todos los apóstoles, a todos los seguidores de Jesús, les iba a embargar una gran tristeza, al punto que la tristeza era inconmensurable. Tristeza siempre es un sentimiento muy humano, la de la despedida, la tristeza que genera la despedida es un sentimiento muy humano. Cuando uno es hijo y toma la decisión de
de irse a estudiar afuera o de salir de viaje, no ya con su familia, sino con sus amigos, eh, genera en los papás y en los hermanos que se quedan en casa una tristeza, digamos, como una angustia, digamos, algo que no nos gusta que ocurre porque nos genera esa tristeza, esa angustia, y por otro lado pensando que está bien lo que está haciendo porque que cada uno tiene que labrar su propia vida. Mismo es cuando uno deja su casa paterna para juntarse a su pareja y formar una familia y tener sus propios hijos. A los padres, por un lado, nos gusta porque están creciendo nuestros hijos y por otro lado nos da una tristeza y por ahí pasa un tiempito y no queremos modificar las cosas de su cuarto pensando en lo felices que éramos cuando estábamos juntos, ¿no? Es decir, Jesús cuando les dice ya no me verán, se refiere a eso, a la partida de Jesús al cielo, al Padre. Pero su partida viene acompañada con la venida del Espíritu Santo, es decir, Dios nunca nos ha dejado solos. El Espíritu Santo va a ser quien clarifica la mente de todos sus apóstoles, quien les llena de vigor, les llena de coraje, y empiezan a traducir lo que el Señor les decía, que no lo digerían, que no tenían explicación humana, digamos, de lo que quería decir. Y para que todo el cristiano, para que todos nosotros tengamos como misión ayudar al que necesita, socorrer al que nos pide un vaso de agua, al que nos pide un oído, que le prestemos un oído, que le prestemos lo que les haga falta en esta vida, pensando que lo estamos haciendo al Señor y que nuestra recompensa va a ser la eternidad, la vida eterna. Es decir, cuando fallece un ser querido, tenemos una enorme tristeza. Y los cristianos tenemos la suerte y el consuelo de que esta tristeza es un sentimiento humano, pero que tiene un plazo perentorio. Es decir, los cristianos, si Dios quiere, vamos a estar todos juntos junto a la presencia de Dios en el cielo, en la eternidad, y no por un ratito, para siempre, para siempre. Entonces, por ahí pasa la venida del Espíritu Santo, es que refuerza y traduce toda la vida pública de nuestro Señor y lo llena de coraje a los apóstoles y a los discípulos y hablan en el idioma que el interlocutor lo pueda entender. Cada uno habla en su idioma, entonces, y salen con una fuerza inusitada, digamos, y hacen milagros y la iglesia se empieza a multiplicar. Siempre, siempre con la idea y la bendición que tenemos los cristianos de que nuestra vida en esta tierra tiene un plazo finito y que la vida eterna nos espera, el Señor nos espera, Jesús ha ido a preparar un lugar junto al Padre para todos nosotros. La tristeza de la despedida por un lado y la alegría de saber que va a ser cortito el tiempo que nos queda. Bendecida semana para todos, queridos hermanos.